Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, pues en otro mes llegamos justo el inicio de junio, pues diríamos ya empezado el mes, 6 meses del 2023 se inicia. Y las añoranzas, como siempre, hay demasiada historia en este sindicato mexicano de electricistas. Y les he dicho que siempre rondan por ahí historiadores, falsas promesas de historiadores, que no sistematizan, buscan, y, o como les dije ya alguna vez, engañan. Hemos hablado del periódico Rojo y Negro, y les digo que esta es la primera edición que logré que se publicara en el ESME este libro. Raúl Velasco, perdón, híjole, qué error tan horrible acabo de cometer. Este, Secretario general del ESME saliendo de la cárcel, Ernesto Velasco Torres. Aquí ya ha habido a cambiarse, y es justo cuando está saliendo de Lecumberri. Muchos compañeros acudieron a recibirlo. Es la primera edición, les digo, de Rojo y Negro. Alguna vez, por azares del destino, como se dice, descubrí la edición. Esta es la primera hoja de Rojo y Negro original. No pude o no supimos preguntarle al impresor cómo podía hacerlo así, de esta manera. Pero bueno, para el momento yo ya había capturado todo el contenido de Rojo y Negro. Eh, Tenía los originales de Rojo y Negro, y cuando convencí a un secretario de que debería de hacerse esto, eh, confieso que tontamente regresé esos originales que estaban en un tomo tipo revista Lux, color café, como cuando los hemos visto en la biblioteca. Espero que muchos de ustedes conozcan la revista Lux impresa y en la biblioteca. Todo el tomo del año junto, es decir, toda la Lux que aparece en el año en un tomo, encuadernados a la vieja usanza, y en un tomo de esos estaba Rojo y Negro. Por ejemplo, este que está aquí es el número 3, y el gran artículo es Los acontecimientos de Juan Do. Hubo un robo en la planta de Juan Do, y, y asesinaron a 4 compañeros: Carlos de Olaguibel, Felipe Tapia, Juan Plain, Florentino Reyes y Pánfilo Paredes. Iban a robar
una banda de delincuentes en 1915, en marzo, perdón, de 1916, entraron, robaron, asesinaron a mansalva a los compañeros para poderles robar el dinero. Suponían que había mucho dinero en la planta. Y pues propiamente no más que el poco dinero que los compañeros podían tener. Y bueno, la historia es esta. Anda por ahí un historiador diciendo en videos, llevando unas hojas sueltas y diciendo en videos que él, como gran historiador que es del ESME, ha hecho una súper investigación y encontró un artículo de Ernesto Velasco muy interesante que nadie conoce y resulta que del último número de Rojo y Negro que apareció en este número, línea de conducta. Espero que alcancen a ver aquí. Línea de conducta que debemos seguir los obreros que hemos abrazado el ideal sindicalista como medio de lucha. Y lo que vamos a hacer es comentar este libro y desechar la primer mentira que engaña. Lástima que es de apellido César Sánchez, que engaña diciendo que es el gran historiador del ESME y muchas de las cosas que seguramente narra, cuenta, dice sobre la historia del ESME seguramente las está obteniendo de esta manera, de otros papeles, de otros documentos o partes de lo que dice aquí el libro. Por ejemplo, también hay muchas personas, historiadores o que se dicen conocer la historia, que se les olvida reconocer que Luis N. Morones, desde los inicios del ESME, fue parte importante del Sindicato Mexicano de Electricistas. En Rojo y Negro, la primera persona que explica la historia de este periódico, Rojo y Negro, se repartió en el primer aniversario del ESME. Nació el ESME en 1914, en diciembre de 1914, y en diciembre de 1915 se repartió el primer número de Rojo y Negro. Este. Y no creo que se alcance a ver, pero aquí está escrito el primer año de vida del sindicato. Escrito por Luis N. Morones. Se llama Bosquejos acerca de nuestro sindicato. Y narra el asunto de cómo se fundó el sindicato. Narra la tarde-noche que todos estuvieron primero en la casa de Salvador Domenzaín, doctor Lucio. Se reunieron compañeros electricistas para decir que había que formar ya una organización. Y ahí se empezó a discutir la sociedad mutualista que debía de hacerse. Se comenta que finalmente entran en contacto en esta historia de Morones. Entonces lo que quiero decirles es que Morones escribe justo al año la historia del ESME y que es parte de lo que escribimos en Surgimiento del Sindicalismo Electricista. Entonces,
está escrito en rojo y negro. Se hicieron muchos ejemplares de esta primera edición. Espero que alguno de ustedes tenga esta edición. Fueron como 10,000 ejemplares. Se hizo otra nueva edición, no sé si al mes o a los 2 meses que se acabó esta, y ya se hicieron 20,000 ejemplares. Entonces debió alcanzar para muchos compañeros. Por supuesto, estamos muy confiados en que en la biblioteca del ESME debe haber por lo menos 10 ejemplares de este librito y otros 10 como acervo, como archivo en la biblioteca. Entonces, unos cuantos de esta edición y otros más de la siguiente edición para que todo el mundo pueda conocer el Rojo y Negro, el primer periódico del ESME, y esta primera historia que escribe Morones, el que se va a convertir en el primer líder charro y el más corrupto que pudo haber en México, a grado tal que es el super aliado del presidente Plutarco Elías Calles, y que forma la CROM, y la CROM tiene unas cosas muy interesantes, pero en principio es la organización central muy ligada al gobierno de la República, desde Obregón y Plutarco Elías Calles, a tal grado que Cárdenas los va a expulsar. Y la CRON se va a desbaratar propiamente como era, ¿no? Y que lo que quería decir es que llama la atención que en estos años de surgimiento y afianzamiento de la CROM hay un pacto, seguro que hay un pacto, donde Morones no le va a pedir nunca al sindicato que sea parte de la CROM. Y a cambio de ello le piden, por eso debe haber un pacto, que los deje impulsar a nivel nacional la organización de los electricistas. Y es cuando va a crecer la Confederación Nacional de Electricistas y similares en todo el país. Más de 30 divisiones logra crear para los años 30 el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tampico, Veracruz, León, en la mayoría de los estados de la República crece la Federación de Morones, es efectivamente, así se va a llamar durante toda esta, perdón, de Morones, la CROM por un lado y la Confederación del ESME por el otro, sin que la CROM aplicara su política de agresión y de sumisión al ESME ni a la Confederación. Por eso consideramos que hubo un pacto. Si uno estudia la historia de la CROM, la de CROM de Morones, va a descubrir que era una central charra y que se hacía lo que se hacía, lo que decidía y lo que practicaba la CROM. Sumisión absoluta al gobierno de esos años. En cambio, la federación, sin verse obligada ni tocada y haciendo todas las divisiones sindicales en el país, crecieron de forma paralela, sin agresiones. Morones escribe, ese charro, ese nefasto sindicalista que va a hacer lo que digan los gobiernos postrevolucionarios, surge en el ESME, escribe la primera historia durante 2 números de rojo y negro. Eso quiere decir que está vinculado directamente al sindicato mexicano y al comité originario, como alguien por ahí dice, los padres fundadores, y en la lista de padres fundadores se tiene que poner a Luis N. Morones. Fue uno de los mejores sindicalistas en 1914, 15, 16, 17, y cosa muy interesante, fue el administrador
de una empresa imperialista que tuvo durante por lo menos 3 años ordenado administrador de la empresa mexicana telefónica y telegráfica. Y por tanto también los obreros telegráficos, los telegrafistas, fueron parte del ESME. Entonces, esta historia que está demasiado apretada, se les olvida a muchos. Gente que cuenta la historia del ESME no quiere mencionar a Morones, pero ni modo, Morones fue, mientras estuvo en el ESME, uno de los mejores sindicalistas. Era un orador excelente. En las actas de asambleas está escrito que llegaban de otros sindicatos a pedir auxilio, a pedir ayuda, a que oradores del ESME fueran a sus asambleas y a sus mítines. Y el orador que siempre querían que estuviera en esos mítines era Morones. Justo cuando surge la CROM, Morones es expulsado del ESME, pero bueno, esa es otra historia, es la historia de la CROM y la historia de otro Morones, pero es parte. Está aquí en rojo y negro. Morones se escribe el primer año de vida del ESME, basado en la experiencia que él conoció y en los libros de actos. De hecho, en alguna de las asambleas se dice que no se hizo el acta de la asamblea que seguía porque Morones tenía el libro para sacar datos de este artículo. Bueno, entonces a este historiador que cuenta mentiras, que no ha descubierto nada, por eso vamos a leer por qué lo hace y dice que él investigó profundamente en los sótanos de la historia. Mentira. Si alguien en esos tiempos, inicios, finales del siglo pasado, en los 90, y alguien conoce en el ESME, no, miren, esta edición dice que hubo 20,000 ejemplares. Y justo en julio del 2000, no fue el siglo pasado, fue el 2000, se terminó de imprimir esta edición. Entonces, la siguiente edición ha de haber sido de 30,000. Por eso estoy confiado que la biblioteca tiene que haber. Vayan a la biblioteca, que al parecer ya está funcionando, y digan que les presten este librito para mis buenos deseos, porque pensé que íbamos a hacer muchos. A este le puse de título Cuaderno de Formación Sindical. Efectivamente, este libro debe de leerlos todos los que quieran tener una formación política ideológica y se va a demostrar con la lectura de este artículo y obviamente leyendo todo el librito y discutiéndolo. Tiene una presentación del 85 aniversario del ESME en las primeras páginas de la página 7 por el comité a la página 2. Y después viene una introducción que yo escribí de contexto y antecedentes de rojo y negro, de la página 17 a la página 48. Y después ya aparece el primer número de rojo y negro, que es este. Y viene después del editorial que se llama Compañeros de Lucha y de Trabajo
salud, viene el artículo del primer año de vida del ESME, escrito por Luis N. Morones. Así es que ni modo que se niegue la presencia de Morones en el ESME. Del 14 al 17, 3 años, fue uno de los militantes más aguerridos del ESME. Y bueno, contra esos que reniegan, que usurpan, que plagian la historia o que se quieren olvidar, ni modo, es cierto, Morones fue el charro más charro que pudo tener en estos años por revolucionarios el movimiento obrero, pero a buena honra fue la primera administración obrera de una empresa, la hace el ESME, que por desgracia, y si confieso, tengo que estudiarla. Tenemos que desentrañar esta historia porque en asambleas es notable que la administración interina de Morones en la empresa telefónica y telegráfica mexicana fue buena. Siempre dio buenos informes a la Asamblea del Este. Bueno, esta línea de conducta tiene 14 puntos. Vamos a leer lo que escribe y cómo explica estos puntos Morones, ¿no? Dice, se lo leo rápido y luego comentamos lo que escribe Ernesto Velasco y si queremos agregar algunos comentarios más. Los puso de corrido. 1. Combatir por todos los medios por conseguir nuestro mejoramiento económico hasta que nos permita distraer parte de nuestros salarios para dedicarla a nuestro mejoramiento intelectual. El pensamiento es su preocupación. 2. Combatir denodadamente la indiferencia hacia todo aquello que signifique adelanto intelectual y material. De nueva cuenta, primero adelanto intelectual y después lo material. Tercer punto, poner todo lo que esté a nuestro alcance para destruir el egoísmo atávico de nuestra raza. Vemos que explica después, pero el egoísmo está en 1915. El egoísmo sigue presente en el 2023. Es uno de los peligros más serios que tuvo que afrontar. Para mí, eso es lo que quebranta la unidad sindical durante el golpe de la burguesía al ESME y a la Compañía de Luz. El egoísmo atávico. En todos estos años, por desgracia, la clase obrera y en especial los electricistas no han logrado destruir el egoísmo atávico. Cuarto, cultivar empeñosamente el espíritu de asociación. Volvemos a asociación colectiva contra el egoísmo. De hecho, hasta aquí todos los puntos van contra el egoísmo. Formar la mente, el pensamiento, la idea de asociación colectiva. Quinto, llevar a la práctica todo aquello a que nos hayamos comprometido, todo el tiempo que sea indispensable. Acuerdos de asamblea que se tomen y volvemos al espíritu colectivo. Tienen que cumplirse. Si es un acuerdo personal, tenemos que cumplirlo. Si se propuso algo como una buena administración de la empresa telefónica,
hasta que se incluya, tiene que haber una buena administración obrera. Y por eso sería interesante, lo primero que puedo hacer es recuperar todas las presentaciones, todos los hechos que se plantean en asambleas sobre la telefónica y después la información externa que debe de haber. Pensando en esto, hubo compromiso de hacer una buena administración obrera, seguramente se cumplió. Sexto, respetarnos a nosotros mismos si queremos ser respetados, tanto individual como colectivamente. Séptimo, descubrir públicamente y aniquilar socialmente a los traidores de nuestras agrupaciones. Hay que estar alerta a los enemigos. Octavo, cultivar y ejercer el espíritu de solidaridad entre todos los obreros del mundo, cualquiera que sea la forma en que ésta nos sea pedido hasta donde sea posible. No solo pensar en el ESME, sino también en el resto de organizaciones que están en la capital, en el país y dice aquí en el mundo. Noveno, cultivar la rebeldía emancipadora entre todos los explotados. Si te solidarizas, la siguiente fase es, como dice aquí, rebeldía emancipadora, autónoma e independiente de todos los obreros del país. Primero, de los electricistas. De ahí que una década después van a estar formando la Confederación Nacional de Electricistas en todo el país. Rebeldía emancipadora. Por supuesto, cumpliendo los primeros 8 puntos que están detrás. Décimo, contribuir moral y pecuniariamente al mantenimiento de la unidad absoluta de nuestras agrupaciones de lucha sindicalista. En 1916 va a impulsar el sindicato en la capital, la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, a tal punto que justamente en 1916 va a estallar la huelga general, la primera, y única huelga general que hubo en México y en la capital. Por este punto. 11. Empeñar ardorosa lucha contra el clero de todas las religiones. Este punto es muy importante, en especial en esta época. El clero siempre ha estado en contra de la organización y la rebeldía emancipadora de los obreros. Desde esta época hasta ahora, este punto tampoco se ha cumplido. Es tradicional que la experiencia del clero apoya siempre a los explotadores, a los capitalistas. Es un pecado luchar y emanciparse del capitalismo. Y este es un punto que habría que tener presente. Mantenernos, número 12, mantenernos completamente alejados de la política. Esto es algo que la Casa del Obrero Mundial y uno de los que llega a explicarles en la asamblea que tienen fundacional en el Departamento del Trabajo, José Colado, que ya era jefe del departamento entonces, del Departamento del Trabajo. José Colado no cumple con ese principio que está aquí porque ya era jefe, ya estaba haciendo política para el gobierno carrancista. Y este punto dice, no, nada de política. Este es uno de los problemas más graves que creó el ESME, cuando justamente cuando se crea la CTM,
no aceptan ningún cargo porque dicen, bueno, en realidad yo creo, porque se dedican a reformar sus estatutos y a tener el mejor contrato colectivo en 1936, y eso los iba a distraer. Aceptar un cargo en la CTM se iba a complicar mucho la cosa porque venía la revisión de contrato y se iba a lograr en 1936 el mejor contrato. Pero por no aceptar el cargo de la CTM, salió charrista un poco. Bueno, por eso tampoco fuimos parte de los batallones rojos a los que convocó Carranza y Obregón. 13. Llegar hasta el sacrificio en defensa de nuestros derechos. Es curioso, pero ya tienen todos estos problemas que todavía en 2008 y 2009 van a pesar mucho en la consistencia y sobrevivencia de 14. Disputar al capitalismo lo menos un 45% de las utilidades brutas. Esto puede significar lo mismo que la telefónica. Ahí ya, como eran los administrados, podían hacer este tipo de cosas, sí distribuir la ganancia capitalista o sin invertir en el crecimiento de las líneas telefónicas, pero en este sentido, cumplir primero los 13 puntos previos y demás. Veamos cómo los va a explicar, porque ya metí mi cuchara, nunca me puedo quedar calmado, cómo los explica Ernesto Velasco. Él solo va a escribir 2 hojas más de este librito y seguramente no me va a terminar por explicar todos. Y yo ya la regué, ya expliqué medio algunas cosas, que es mi interpretación, pero por eso les digo que normalmente estas añoranzas y estos documentos que ponemos de conocimiento de ustedes, permítanme, tienen que hacerlo con camaradas, con compañeros, en grupos de 10, de 20. De hecho, así se formaba el grupo en aquellos años. Cuando se dice, por ejemplo, que el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón tuvo mucho impacto, la primera duda que uno le queda es que, ¿cómo van a comprar un periódico si la mayoría de la población, en especial los obreros, eran analfabetos? No sabían leer ni escribir. Con uno o dos que supiera, seguramente esto pasó con Rojinegro. Muchos recibieron su Rojinegro el 14 de diciembre de 1915, no sabían leer. La única manera de leerlo, lástima que no lo tengo para poderles enseñar, el periódico muy pequeño, y, y bueno, el punto es, esto se tuvo que discutir de la manera que decimos. Es que la idea de discutir en compañeros, en grupo, en equipo, no es mía. Insisto en ella porque así se trabajó durante estos años de la revolución, con electricistas, con mineros, con textileros, con todos y cada uno de los obreros, de los trabajadores del país. Por ejemplo, los empleados de comercio, meseros, eh, cocineros, limpiadores, lavatrastes, todo mundo en general, el 95-98% no sabía leer ni escribir. Cuando se reparte el rojo y negro, por eso tiene que leerse en grupo, en compañeros de 10 y discutirlo. Que los que no sepan leer, escribir, escuchando a sus camaradas aprenden y comprenden y saben apreciar
los 14 puntos. Esto lo sabían los que dirigen Rojo y Negro. Bien, por ejemplo, este último número, el director, bueno, la comisión de redacción encabeza José Rosales de la Vega, que tiene varios poemas, incluso aparece uno publicado aquí. Luis Morones es el director, o sea, la comisión de redacción tiene un jefe, Rosales de la Vega. Tiene un director, Luis Morones, es decir, está en la administración de la Telefónica, asiste a las asambleas del ESME y además dirige Rojinegro. Antonio Dávalos es parte. Manuel Educ, Salustio Hernández y Conrado Castro Chávez. El administrador es Enrique Guzmán. Todos de alguna manera llegaron a ocupar un cargo de del comité en el ESME. Y acá, por cierto, en el número anterior, solo hubo 4 números de rojo y negro. En el número anterior, he de decirles que en la administración, ay, no lo veo. Bueno, luego se los comento. Estaba, oh, miren, reciben para la biblioteca del ESME, esa que tenemos que consultar, el socialismo de Mermeix y proletarios y burgueses de Pushkin. Y dicen que estos 2 libros los cedieron los obreros de la Telefónica y Telegráfica Mexicana. En fin, lo que quería decir es que Ernesto Velasco ya había sido director, pero deja la dirección porque lo nombran secretario general y tiene que dedicarse a esto. Bueno, explica de esta manera su propio artículo Ernesto Velasco. He señalado 14 puntos como los más salientes, características, notas que nos han de distinguir, y para apoyarlas voy a entrar en consideración de cada una de ellas. Si en vez de tratarse de agrupaciones obreras, se tratara de juventud, generalmente hablando, otra nota hubiera puesto en primer término. Pero como se trata de hombres y mujeres, no hace distingos, hombres y mujeres. 1916, y no hace distingos. Hombres y mujeres arrojados desde su niñez a luchar individualmente por su existencia, es decir, lanzados a trabajar, tenemos que invertir el orden en lo que a este respecto nos ha obligado la miseria, en que por luengos años nos tiene sumidos el capital. El capital y el capitalismo ubica inmediatamente hombres y mujeres trabajadoras que están sumidos en la miseria y tienen que aprender esto y aplicar esta línea de conducta. No hay en todo el mundo región en la que el hambre no haya sacado de las escuelas y la inmensa mayoría de sus habitantes, niños, para toda clase de lucha que tenga por fin procurar cubrir, aunque sea en parte, las más apremiantes necesidades de su familia, defendiéndose palmo a palmo de todo género de vicios. Por esta razón, la mayoría de nuestros obreros son analfabetas, lo que les decía. ¿Cómo leer rojo y negro?
si de 10 electricistas, 9 no saben leer. Bueno, son analfabetos. Por eso no saben usar de libertad. Por eso las minorías son las dueñas de la felicidad y tienen nombre. Fíjense qué curioso. Las mayorías de hombres y mujeres tienen hambre, no tienen nombre, dejando a las mayorías el título de masas anónimas. No existen las mayorías, porque están defendiendo y luchando por sobrevivir. Por eso, sigue la explicación, por eso también, no disponiendo de la fuerza del convencimiento que da la civilización, solo cometen actos de fuerza bruta. Por eso su preocupación de dedicarle varios a la inteligencia. Debemos de fortalecer nuestro pensamiento, nuestra fuerza intelectual, para que no solo usemos la fuerza bruta, llevado solo por el instinto de conservación, que por ser perdón, que por ser innato, nadie se los ha arrancado. Yo con varios compañeros les he dicho que no usen la fuerza bruta. Con perdón de lo que voy a decir un nombre, solo uno, pero es el ejemplo de varios casos. Estando en Versalles, yo trabajaba un buen tiempo en el cuarto piso en Versalles, buscando notas, elaborando trabajos, por ejemplo, por decir esto, esta presentación que aparece y esa introducción las elaboro yo. Entonces, todo lo relativo a la historia del ESME lo trabajaba ahí. Y si me pedían compañeros de departamento, repres y demás, apoyo, con gusto escribía yo cosas. Y entonces al charro le insistía yo que no fuera su primer instinto, fuerza bruta, con calma. Por eso insiste uno en la preparación de los trabajadores y por eso, justo por ser en ocasiones analfabeta o porque tu respuesta instintiva puede ser fuerza bruta, tenemos que darle cuerpo a la razón y a la lectura y el pensamiento. Esta es la razón y no otra, por lo que debemos luchar primero por conseguir nuestro mejoramiento económico para que ese mismo capital que no nos ha permitido educarnos sea el que, aunque tarde, ayude a pagar esa falta causada por nuestra cobarde apatía y por su criminal ambición. Somos egoístas por estar dedicados a la fuerza bruta. Tenemos, y esta es la condición que el capital dice aquí, que nos somete a estarnos ahí, analfabetos y fuerza bruta. Educarnos, leer rojo y negro. Sobre el segundo punto, debo decir que es obra exclusiva de la parte que pudiéramos llamar intelectual de nuestras agrupaciones, como uno de los más grandes deberes contraídos con ellas si queremos que pasen los analfabetas de la categoría de esclavos a la de hombres libres. Como acá dijo, la mayoría tienen hambre y no son hombres libres. Y lo dice en términos genéricos, hombres y mujeres trabajadores, hombres y mujeres obreras. Porque no hay arma más poderosa que pueda usar el capital en nuestra contra que la ignorancia.
madre legítima de todos los esclavos del mundo, todos los esclavos del mundo por ignorancia. El egoísmo que debía haber colocado como en segundo lugar y que para tratar sobre él no me considero capaz, ni las columnas de nuestro periódico bastarían para considerarlo ampliamente. Lo he puesto en tercer lugar por considerar el segundo ligado íntimamente con el primero, y solo quiero tocarlo en lo referente a los obreros en sus respectivas labores. En realidad uno lee los 14 puntos y todos están entrelazados, todos. Y por eso tiene uno que leerlos y tratar en colectivo que respondamos a qué estamos entendiendo por ello. Él sabe que está escribiendo, rojo y negro está publicado, aún sabiendo que la mayoría de los electricistas no saben leer ni escribir. Está pensado para que se lea en colectivo, una especie de círculos de lectura y se pueda ir entendiendo, discutiendo entre 10, 12, máximo 20 personas. Es tan notable el egoísmo, dice Ernesto Velasco, es tan notable el egoísmo en este sentido que obreros hay que por cualquier lado que se les vea en tocándoles su saber, en demanda de enseñanza, son otros, son intocables, son celosos, delicados en extremo, y no dejan aprender a sus subalternos. Es decir, compañeros mismos, teniendo un poco de poder, siendo jefes de cuadrilla, no quieren que el resto de la cuadrilla se supere. So pretexto de que esos solo ellos son los únicos a quien les está encomendado ese trabajo, no perdiendo de vista el continuar siendo los indispensables. Es decir, todavía vamos a encontrar compañeros que saben leer y escribir y que van a leer esto y que van a ponerse delante del conocimiento para hacerse los indispensables. El caso del llamado intelectual que él solito descubrió este artículo y que seguramente lo sacó de aquí. No había otra forma, nadie conocía rojo y negro. Durante mucho tiempo yo estuve investigando tanto en el Archivo General de la Nación como en la Hemeroteca Nacional, donde llegaban todos los periódicos. Y resulta que estaba en un tomo como una revista Lux cualquiera. Y que gracias a estos primeros 20,000 ejemplares, que es curioso que digan, se tiraron. Yo no he entendido ese verbo nunca. ¿Cómo que se tiraron 20,000? Pero bueno, gracias a eso se conoce rojo y negro. Y estos indispensables, dice, labor infame, que a pesar de profesar las ideas sindicalistas, estorban a sus compañeros de labor, las oportunidades de progresar, contribuyendo de esa manera a conservar en un estado de miseria y embrutecimiento a otros que quizá sean más dignos de ocupar esos puestos acaparados por unos cuantos obreros
semiburgueses, capataces, jefes de cuadrilla, como les decía, que no quieren que la cuadrilla tenga conocimiento ni para trabajar, ni para leer rojo y negro. Esos capataces semiburgueses, sin ideología y conciencia obrera, sin conciencia de clase como trabajador y trabajadora, que son más dignos de desprecio que los mismos burgueses que nos explotan con el capital. Dice Ernesto Velasco del SMDE, continuará. Entonces, hay que tener cuidado, dice aquí, con esos compañeros que no entienden que la labor colectiva, que esta línea de conducta sindical tiene que aprenderse. Estos puntos, si uno los revisa, están en los estatutos. Desde entonces, insisto, se está trabajando en combatir el mejoramiento económico para que se obtenga un salario que te permita dedicar a descansar, comprarte un libro, dedicarte a compartir con tus compañeros y compañeras y a que procuremos nuestro adelanto, intelectual, porque eso va a permitir destruir el egoísmo atávico. Creo que 100 años después, el egoísmo atávico sigue estando presente. ¿Cuánto como grupo hemos estado haciendo para el mejoramiento intelectual? ¿Cuánto hemos hecho esto que nos permite esta salida de rojo y negro, que podamos leer colectivamente y analizar punto por punto los 14 que escribió Ernesto Velasco en abril de 1916? ¿Cuántos? ¿No? ¿Cuántos podemos decir que estamos descubriendo en qué somos egoístas? Dice aquí que incluso algo muy simple, somos una cuadrilla y uno que se distinga porque tiene lectura, conocimiento, herramientas técnicas, se convierte en el más bruto de los compañeros porque contiene el avance de los demás. Así es que tenemos que repasar estos puntos. Aquí termina solo con 3 puntos la explicación y lo que vamos a hacer es seguir comentando los siguientes. En los dos anteriores termina siempre con el adelanto o mejoramiento intelectual del conjunto de trabajadores y trabajadoras. Rojo y negro sí es una expresión en este momento para el ESME, pero recordemos que el ESME de 1915 y 1916 significa telefonistas, tanto de la Ericsson como de la Mexicana, telegrafistas de la Mexicana, electricistas, tanto trabajando en la The Mexican Light and Power Company Limited, en el monopolio, bueno, en 3 monopolios en realidad, son grandes empresas imperialistas, muy de punta para la época. Las dos telefonistas, las dos
empresas imperialistas, la de Suecia, la Ericsson y la llamada Mexica Telephone and Telegraph. Blanco y Negro está dedicado entonces para 4 grupos de compañeros que, como bien reconoce aquí Ernesto Velasco, su gran mayoría no ha de saber leer ni escribir. Ernesto Velasco escribe para ellos, porque sabe que aún así hay solidaridad y hay compañeros que leen a los demás, que se reúnen en grupos, que pone la lectura a discusión de todos y que ese trabajo intelectual, ese mejoramiento intelectual, tiene que seguirse practicando de esa manera. No hay otra, ¿no? Es como, ¿qué es lo que se publica? Y ya les dije quiénes son los que van a discutir qué se publica y cómo se publica, ¿no? Es Rosales de la Vega, Morones, Dávalos, Leduc, Salustio Hernández y Conrado Castro Chávez. Discuten, ven, asignan las tareas y aparecen los artículos, y en el caso del que estamos leyendo es una lectura que necesariamente tiene que hacerse. Fíjense, además de esforzarte por obtener un buen salario, el salario te tiene que alcanzar para tu desarrollo intelectual. Y además, después de haber luchado contra la destrucción del egoísmo, la siguiente es, justo como arma complementaria de la lucha contra el egoísmo, cultivar empeñosamente el espíritu de asociación, el trabajo de nueva cuenta colectivo. De hecho, los 4 puntos son precisamente una construcción simultánea para todos los compañeros, para todas las compañeras, y que aprendamos que el colectivo siempre va a ser superior al egoísmo atávico. Y entonces es fundamental. Antes, como lo dice aquí, estamos confiados en la palabra. Tú tienes un acuerdo, te toman la palabra y tienes que cumplir con eso. Por eso también durante todo 1915, cuando te comisionan, cuando te propones o cuando la asamblea te pone una tarea, tienes que cumplir todo aquello a que te hayas comprometido todo el tiempo. Cada comisión que surgía en la asamblea, los integrantes de ella, 3, 4 compañeros y compañeras, hasta que no concluían el objetivo de esa tarea, seguía vigente la comisión. Terminaban la tarea, se podía desintegrar la comisión, pero había otras en funcionamiento. El trabajo colectivo y las tareas y compromisos con responsabilidades, todo 1915 fueron la base y la fuerza del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, insisto, para aquellos que se olvidan que Luis N. Morones siempre fue uno de los padres fundadores del ESME, este recuerdo. Él es el que escribe la primera historia del ESME. Segundo, para los que se olvidan
de luchar contra su propio egoísmo, Ernesto Velasco nos recuerda en Rojo y Negro que esta lucha es constante. Y hoy reconocemos, más de 100 años después, que el egoísmo atávico está presente en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Es increíble que este pequeño artículo siga tan vigente. Y se ve que Ernesto Velasco era un hombre de cultura y se empeñaba en cultivar el pensamiento, la inteligencia y difundir entre los compañeros y compañeras estas ideas. Bueno, se me acabó el tiempo de esta añoranza de electricistas. Eh, Vamos a terminar de eh, comentar los siguientes puntos el próximo lunes con Rojo y Negro, periódico socialista independiente, decía debajo de su título. ¿Cuántos somos socialistas independientes? Habrá que pensar. Gracias. Nos vemos hasta otra añoranza de los crisis. Se me olvidaba, perdón, Radio Esme, muchas gracias por hacer presente en las redes sociales estas añoranzas de electricistas. Hoy no encontré una hojita. Bueno, yo no les puedo ofrecer Rojo y Negro porque tiene que estar en la biblioteca. Vayan a la biblioteca. Y si no les diría, les ofrezco Rojo y Negro, escríbame y se los doy. No puedo. Voy a ver si la captura que hice en aquellos años por ahí anda y la próxima les digo si podemos hacer eso. Gracias, gracias Radio Esme, gracias a todos sus integrantes. Ahí van, nos vemos el próximo lunes, la próxima añoranza del electricista. Hasta luego.